petroleos. Voy a empezar a grabar y ya, ahora ya sí puedo empezar a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces hablamos acerca sobre el volumen, cómo esta era una de las mayores problemáticas y tenemos problemáticas desde la recolección, la disposición final y los planes de gestión integral de residuos sólidos. Bueno, acá esperen, yo quito esto que tenemos acá y les voy a presentar esto. Este librito es un librito, todo lo que yo les dejo acá dentro de las presentaciones no es simple y llanamente pues como para decir de dónde lo saqué, sino para que ustedes también lo revisen. ¿Listo? Entonces, para que ustedes revisen este documento, que es un documento ¿sobre qué? Sobre residuos, en el cual entonces nos hablan acerca pues como de una vista de pues un reporte global acerca de la gestión de los residuos sólidos para el 2050. ¿Por qué para el 2050? Porque, pero mira que hay otros libros, mira, residuos y reciclaje. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues lo voy a dejar ahí abierto como para después mirarlo. Entonces nos hablan acerca de la generación de residuos sólidos, cuáles son las sociedades más vulnerables, los pagos ambientales, la generación de dióxido de carbono, los sistemas y las infraestructuras de residuos, cuáles son las soluciones que necesitamos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, acá lo que nos dicen los de dióxido de carbono, que se estima que 1.6 millones de toneladas de dióxido de carbono, ¿cierto? De gases de efecto invernadero fueron generadas por los residuos sólidos, por la gestión de los residuos sólidos en el 2016. Esto es más o menos aproximadamente el 5% de las emisiones globales. Sin embargo, pues se estima que estas emisiones para el 2006 serán de 2.6 billones, lo que equivale para el 2050, ¿cierto? Y nos dicen que más de 80 países pues tratan de reducir sus emisiones a través del Acuerdo de París, ¿cierto? Pero dentro de esto, pues hay que contribuir dentro de todas estas partes en la parte de la gestión de los residuos sólidos. Entonces acá tenemos una problemática pero muy grande. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo tiraron para el 2050? Lo tiraron para el 2050 por una sencilla razón. Porque es que en 1970 todo se tenía una visión para el 2025. El problema es que faltan 4 años para el 2025 y nos dimos cuenta de que no alcanza, que cuando fue el Club de Roma por allá en el 69 y cuando fue la primera reunión pues el primer Congreso Internacional de Medio Ambiente, pues que fue el de Estocolmo, 1972, la primera cumbre de la Tierra, ese es el nombre, que lo vieron ustedes por allá en legislación, primer cumbre de la Tierra, pues se pusieron una meta para el 2025 y dijeron, en el 2025 si seguimos a este golpe vamos a necesitar 2 tierras. Pues bueno, estamos a 4 años y entonces en el 2016 se dieron cuenta que no alcanzábamos a realizar todo lo que se esperaba. Entonces por eso fue que en Río 92, en Johannesburgo 2010 y en las diferentes reuniones que hubo, ya se pusieron los límites para el 2050. Listo. Pero realmente, pues para el 2025, como lo había dicho el Club de Roma, y en Estocolmo necesitaremos 2 planetas Tierra para el consumo de los residuos, para el consumo de los recursos naturales que necesitamos. El rollo es
de que, bueno, entonces van a decir, no, es que estamos a 29 años, pues falta mucho para eso, no, o sea, tenemos que empezar a pensar ya, porque es que miren que en el 2010, perdón, en el 2016 eh, teníamos, pues, o sea, un aumento en la población muy, pero muy desbordado, ¿cierto? Entonces, ese aumento poblacional, así con la llave, sí, hacia este lado, casi. Un momento, por favor, qué pena. Así, o sea, la abres y acá. Eso sí. Entonces, teníamos que se tiene un alto crecimiento poblacional durante todos estos años y ese crecimiento poblacional, por ende, va a tener una mayor generación de residuos sólidos. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en el Valle de Aburrá, se estima que en Medellín cada persona genera 0,5 kilogramos, pero si yo vivo con otra persona, esa casa ya no va a generar 0,5 kilogramos, sino que va a generar ¿cuánto? 1 kilogramo. Y si tengo una familia, ¿cierto? Si me caso con esa persona y con esa persona tengo un hijo, entonces ya no vamos a generar 0,5 kilogramos, pues ya no, esa casa ya no va a generar 1 kilogramo, sino 1,5 kilogramos. O sea que ese crecimiento poblacional va completamente relacionado con eso. Pero eso es algo que voy a explicar la próxima semana. Entonces, como les decía la clase pasada también, esto se ve impulsado ¿por qué? Por una rápida urbanización. O sea, todos nos estamos yendo para allá, para los cascos urbanos. Eso es algo que yo siempre les decía, pues cuando los veo en clase, o pues cuando los veía en clase, que les decía, ¿quiénes son de otro municipio? Ah, que yo, que termine ingeniería ambiental y devuélvase para el municipio, porque realmente es que la ingeniería ambiental la necesitamos allá. Estamos muy, pero muy urbanizados acá dentro de las ciudades y realmente ese crecimiento nos da, pues nos genera una mayor cantidad de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces miren que de 210 millones de toneladas que se tenían para el 2016, que se tuvieron registradas en el 2016, vamos a pasar a 3.400 millones. ¿Qué vamos a hacer con toda esa cantidad de residuos sólidos? ¿Para dónde nos la vamos a llevar? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿no para dónde se llevan todos esos residuos? Pues es que o sea, no cabemos, o sea, no hay dónde poner todos esos residuos. Entonces hay que pensar más que, de todas maneras se van a generar, ¿cierto? Esos residuos se van a generar, pero entonces, si se generan, aprovechémoslo, ¿cierto? Aprovechémoslo. Como decía una vez yo por ahí, yo decía una vez de que los residuos sólidos no son, o sea, no son una problemática, es dependiendo como vos lo quieras ver. Para unas personas es una problemática, pues para mí es otra, yo creo que la tengo por acá, una palabra que dije una vez, la voy a buscar por acá, esperen a ver qué, por aquí debe estar. Ay, Dios mío, yo creo que tengo un problema, pero ni el berraco. ¿Cierto? Programa. Bueno, ya tengo que buscar bien porque creo. Ponencias. Por acá, presentación mayorista. Ah, por acá, sí, sí, señor. Acá la tengo. Es de una presentación que hice el año pasado para la provincia de Cartama. Y en ella terminé como diciendo esto, que dependiendo de la forma como veamos los residuos, pueden ser una problemática o una fuente infinita de oportunidades. Y para mí se convirtió pues en una fuente infinita de oportunidades. ¿Por qué una fuente infinita de oportunidades? Porque es que miren, pues uno como basurólogo, pues que le entreguen 2.000, pues 3.400 millones de toneladas, pues uno se imagina que puede hacer gran cantidad de cosas. Entonces, el tal con lo que vamos a ver es de que esto se convierta en una, pues, en una gran oportunidad para todos nosotros. Otra cosa que tenemos que ver, otra cosa que tenemos que ver es que
tan solo el 16, o sea, el 16% de la población mundial son países de altos ingresos económicos, ¿cierto? Y ese 16% de países genera el 34%, o sea, genera un tercio de la cantidad de residuos sólidos a nivel mundial. Ya vamos a ver, pues la próxima semana vemos el por qué se genera, por qué esa cantidad tan efímera, tan pequeña de países generan esa gran cantidad de residuos. ¿Listo? Vamos a ver posteriormente. Entonces, pero el problema es que ellos lo generan, pero pues, pero no tienen rellenos sanitarios, sino que a partir de esos mismos residuos, ellos los aprovechan y generan, y generan generan otros productos y generan energía. Vamos, por ejemplo, para el caso de Holanda, pues Holanda tiene una tasa de reciclaje del 84%. Aproximadamente el 2% de los residuos sólidos que ellos generan van a un relleno sanitario. De resto no más, ¿cierto? Caso contrario de nosotros estamos en un 83%. Entonces, ahí hablando de Latinoamérica y el Caribe, nosotros, pues miren que solamente, pues nosotros en Latinoamérica y en el Caribe, solamente tenemos una tasa de reciclaje del 4,5%. O sea, nosotros no aprovechamos nada. Y eso que Colombia es uno de los países que más aprovecha. Nosotros estamos en una tasa de aprovechamiento del 17%. Por eso somos como los más que, pues, eh, los más representativos de Latinoamérica y el Caribe. Toda la gente ve a Colombia como, queremos ser como Colombia, aunque ustedes no lo crean, es verdad. O sea, todos nos ven como un referente desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de residuos sólidos, porque es que tenemos unas tasas de reciclaje muy altas. Perú apenas está como en el 3-4%. Pues, o sea, Brasil, pues, que sería, pues, pero Brasil es un país desarrollado. O sea, son muy, pero muy altas las diferencias que tenemos entre cada uno de los países. Entonces, de ahí que Colombia lo dice uno como, este país es muy bravo en esto. Y nos tienen como referentes, como un referente internacional en Latinoamérica somos nosotros. Pero de todas maneras en Latinoamérica se generaron 231 millones de toneladas en el 2016. ¿Esto por qué? Porque nosotros, los latinos, estamos generando aproximadamente 0,99 kilogramos por día. Eso es una tasa ya demasiado alta, muy, pero muy alta, ya es muy alta. O sea, estar generando 1 kilogramo por día, o sea, vos estás botando al día un kilogramo de residuos. ¿Y por qué estamos generando tanto? Lo más triste es que eso que estamos generando, gran parte son residuos de comida y residuos residuos verdes, por así decirlo. ¿Qué son los residuos verdes? Son todos los residuos provenientes de poda y de todo eso. Entonces, eh, eh, ese es una de las cosas que tenemos acá. Ahí viene una parte social. Bueno, y entonces, ¿por qué estamos votando comida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué votamos comida? Entonces hay un decreto, una ley eh, del 2019, bajo la cual se le dice a las plazas de mercado, a las grandes superficies, pues cuando hablo de grandes superficies, hablo del Éxito, Carulla, pues qué sé yo, pues o sea, todas esas de uno, justo, bueno, etcétera, etcétera, de que ellos no pueden botar la comida. O sea, de que si sabes que un producto se te va a vencer y que no lo vas a vender, lo debes de donar. Con el fin entonces de disminuir esa cantidad de residuos orgánicos fermentables o residuos de comida, porque es que realmente lo estamos hablando como residuos de comida que están llegando a los diferentes rellenos sanitarios.
¿cierto? Y tampoco tenemos por qué llevar a los rellenos sanitarios residuos verdes, porque es que eso tiene que pasar es a una compostera. ¿Listo? Eso tiene que pasar es a una compostera. Entonces, ahí es donde tenemos una problemática muy, pero muy grande. ¿Listo? Una problemática muy, pero muy grande. Profe, Dime. de hecho yo creo que fue como ahora para diciembre, que más o menos salió una noticia diciendo que pues nosotros desperdiciamos y botábamos tanta comida que con toda la comida que botábamos alcanzábamos a calmar el hambre del país. Uno no se puede imaginar qué gran cantidad de comida se pierde, que uno puede calmar el hambre de acá en Colombia que de por cierto siempre hay hambre, entonces sí es mucho residuo lo que uno genera sin contar los otros residuos, o sea, únicamente hablando de comida y esas cosas. Sí, y es muy triste, y es verdad, lo que tú estás diciendo es verdad. Yo estuve en una conferencia en la Plaza La Mayorista, hablando acerca de eso, y nos presentaban, mira que o sea, hay una clasificación de los productos. Entonces, por decir algo, hay una manzana tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Cuál es la tipo uno? La tipo uno es la que ponen en supermercados costosos, ¿sí me entiendes? Un carulla. Entonces, es esa manzana roja, ¿sí me entendés? Hay una tipo 2 que venden en las plazas de mercado, pues que venden en otros supermercados. Hay un tipo 3 que ya venden en los barrios. Y hay un tipo 4 que es la manzana desnutrida, que parece así como toda acabada, pero es que está porreada, pero tiene la misma sustancia y la misma energía que la manzana tipo uno. Pero esa manzana tipo 4 por lo fea, nadie la compra. Entonces, ¿qué pasa con esa manzana tipo 4? La bota. Y lo que tú dices, o sea, se convierte en un desperdicio y es una manzana que podría alimentar a otra persona, ¿cierto? Que podría alimentar a otra persona. Entonces, es una problemática muy, pero muy grande que tenemos y que realmente lo tenemos que ver desde un punto de vista social. ¿Por qué botamos nosotros tanta comida? Y es algo cultural. Mira que nosotros vamos a un restaurante y nos gusta el restaurante donde nos sirvan un platado pues así bien grandotote y uno dice, ah, es que esto aquí sí sirven grande, y uno deja la mitad de la comida. Pero se siente satisfecho porque vio un plato grandotote y eso es algo que tenemos nosotros en nuestra cultura y en nuestro arraigo paisa. Pues si no miremos una bandeja paisa, todo lo que trae pues y esa cosa tan grandotota, pero es que nos gusta ver ese plato lleno. Así dejemos nosotros la mitad. Entonces es un problema muy grande. Como les decía, también en la clase pasada les decía acerca de la recolección. Y acá este libro que les acabé de enviar nos habla también acerca de lo mismo y nos dice que tan solo el 84%, o sea, nosotros no le recogemos al 100% de las personas en el área urbana. En el área urbana solamente le recogemos al 84% de la población. Es una tasa muy baja, pues, o sea, deberíamos de recoger en las zonas urbanas al 100%. Obviamente, pues, por ejemplo, hay zonas aquí en Medellín, en Bello, donde, donde no tenemos, o sea, donde no hay vías de acceso, ¿cierto? Y que son zonas marginadas en las cuales pues, o sea, no hay cómo llegar. Y al no tener cómo llegar, pues el vehículo recolector tampoco va a llegar. Entonces, entonces ¿qué es lo que sucede? Que esos residuos sólidos, como no se recogen, uno no se va a quedar, o sea, uno no se va a quedar con esos residuos sólidos en la casa. Entonces, esos residuos sólidos, ¿dónde quedan? Terminan quemados, terminan dentro de una fuente hídrica. Por ejemplo, me acuerdo una vez, hace muchos años, qué sé yo, hace por ahí unos 10 años, que me contaron la historia de una vez que les dio como ustedes bien saben, la quebrada Santa Elena se convierte en la avenida La Playa, en el centro de Medellín. Y una vez les dio por meterse por debajo de la avenida La Playa y ya estaba a 1 metro la quebrada Santa Elena de desbordarse. ¿Y por qué estaba a 1 metro de desbordarse? Porque estaba colmatada de basura por debajo. O sea, era un basurero
ni el más bravo. Y lo que sucede es que en la comuna 8 y comuna 9, sobre todo en la comuna 8, en la parte alta, después de la sierra, allá arriba, es una zona de invasión, y entonces las personas no tienen dónde depositar sus residuos, y lo que es más fácil es la quebrada. Entonces tiran todos los residuos inmediatamente a la quebrada. Y eso sucede en todas las zonas, pues, en todos los cascos urbanos, prácticamente en todos los cascos urbanos de Latinoamérica y el Caribe. Y en el Caribe sí que más, pues, o sea, en las islas, sí que todo termina en el mar. Por ejemplo, hasta antes de que existiera el relleno sanitario, pues eso que ni siquiera es relleno, sino ese botadero que se llama, de San Andrés, que se llama de Magic Garden, que no tiene nada de mágico, ni tampoco tiene nada de garden, pues de jardín, no, ni es mágico ni es jardín. Ellos lo que hacían era, a la vuelta de la isla, donde no era la zona turística, allá llegaba el carro recolector y allá lo botaban los residuos, y pues directamente al mar. Estoy hablando de San Andrés, pues, que es la isla más grande de nosotros. Ahora la pregunta, ¿qué pasará en el resto de islas del país? ¿Qué pasará en el archipiélago de San Bernardo? ¿Qué pasará en el archipiélago en las Islas del Rosario y en el Pacífico? Esa es una gran intriga que hay y que nunca nos han dicho, a dónde van a parar esos residuos. Y con eso tenemos entonces también, como nos dice acá el librito, nos dice que es peor en las zonas rurales, con lo que les estaba diciendo de las islas. Tan solo el 30% de las zonas rurales de Latinoamérica y el Caribe le recogen los residuos. O sea, no estoy hablando que vayan a una buena disposición, sino que les recogen los residuos. Lo que les acaba de decir de San Andrés. En San Andrés recogían los residuos, pero iban a la vuelta de la isla y los botaban directamente al mar. Entonces, ¿qué pasa con ese 70% de los residuos sólidos que no se recogen en las zonas rurales? ¿Dónde terminan? Se abre un hueco y se entierran. ¿Dónde termina? Se tiran a un río. ¿Dónde terminan? Se queman. ¿Listo? Entonces, lo que sí es que obviamente ellos no tienen estos porcentajes de residuos de comida y de residuos verdes, porque pues al fin de cuentas ellos hay vacas, hay caballos, hay gallinas, hay de todo que ellos pueden llegar y hacer todo, pues y hacer composteras, y hay campo, y hay de todo. ¿Qué? No, hay platos. Entonces, ¿qué? Entonces es esa una de las ventajas, pues, de la zona rural. Yo hago pasta ahorita. Entonces tenemos que tenemos solamente ese 30%. Bueno, luego de que se recogen esos residuos sólidos, eso hay que llevarlo a alguna parte. Pues como les decía, las tasas de reciclaje son muy bajas, entonces prácticamente no van a zonas de aprovechamiento, sino que pues van a alguna zona de disposición. Pues el 69% de los residuos sólidos van a alguna forma de disposición, ¿cierto? Pues una forma de disposición, pues aquí como lo ponen como landfill, pues como relleno sanitario, pero realmente pues, sobre todo en el Caribe, pues esa parte de landfill, pues de rellenos, landfill significa relleno sanitario. No va como a relleno sanitario, sino algo que ustedes van a ver mucho y que es unas palabritas que vamos a ver mucho en inglés, como para que las empezamos a tener, que es dump site, que es botadero a cielo abierto, ¿cierto? Entonces, la mayoría son botaderos a cielo, la mayoría son botaderos a cielo abierto, lo que tenemos, sobre todo pues en el Caribe, no, y en Centroamérica sí que mucho. Como les digo, y nosotros como Colombia somos un referente muy, pero muy grande.
porque tenemos rellenos sanitarios muy, pero muy bien manejados. Por ejemplo, el de Barranquilla, Pocitos, ese es súper bien manejado. El de Turbo, el Tejar, el Pradera de nosotros acá, pues el Pradera, el de acá, el del Valle de Aburrá, La Gloria en Manizales. Y el mejor es, de los mejores, la Presidenta en Buga y, y Antanas, Antanas en Pasto, Antanas el de Pasto, el de Antanas es el mejor, o sea, ese es el mejor. Si quieren buscar como un buen relleno sanitario, sería el de Antanas en Pasto. Y más de un 50% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios que sí tienen una serie de controles ambientales. O sea, entonces, la mitad de los residuos sólidos se van para zonas que no tienen controles ambientales. Es un gran, pero gran, pero gran problema. Otra cosa que nosotros tampoco realizamos es esto. Nosotros no retomamos energía de los residuos sólidos, ¿cierto? Son muy pocos los países, son muy pocas las ciudades que en Latinoamérica y en el Caribe que hacen eso. Sí, en este momento se está creando una planta muy, pero muy grande en Ciudad de México pues es que imagínense, en Ciudad de México es una ciudad como de 19 millones de habitantes y pues ya se pueden alcanzar a imaginar cómo podrá ser el relleno sanitario de allá, pues 19 millones de habitantes, eso podemos hablar de que se pueden estar generando aproximadamente unas 18.000 toneladas de residuos sólidos al día, aproximadamente. Entonces, imagínense 18.000 toneladas al día, eso es una cantidad significativa para la gestión de los residuos sólidos. Entonces, se está pensando y se está construyendo una planta de generación de energía que esa energía surta el Metro de México. Entonces, eso es lo que se está tratando de buscar allá. Pero en Latinoamérica no tenemos eso. Caso contrario de Europa, en el cual, por ejemplo, los países escandinavos, sobre todo Suecia, le compra, pues, o sea, va a Inglaterra y de Inglaterra le compra los residuos sólidos a Inglaterra para llevarlas a las plantas de generación de energía de ellos con el fin de generar una mayor cantidad de energía, pues para poder generar energía a partir de ellos. Nosotros sí lo hacemos. Aquí, por ejemplo, la recolección de gas de los rellenos sanitarios pues, es muy, pues aquí en Colombia, pues, ¿en dónde? En el Carmen de Viboral, ¿cómo se llama este otro municipio? Ahí se me fue, en Támesis. Ellos allá sí, pues, recolectan un poquitico de energía a partir de ello, pero de resto no más. De resto no más. O sea, ellos no hacen esa recolección, pues, o sea, no se recogen esos gases provenientes de los rellenos sanitarios que vamos a ver posteriormente cómo se podrían hacer. Pero sí tenemos pues una digestión anaerobia, más que todo por la parte de biodigestores, con el fin pues de trabajar a partir de heces y de materia orgánica fermentable, pues poder generar energía. Pues, tenemos una planta piloto dentro de la ciudad, que es la que se encuentra en el Morro de Moravia. En el Morro de Moravia tenemos entonces una planta piloto para la generación de energía a partir de la materia orgánica fermentable que se está generando, pues no de heces, sino solamente pues de cáscaras y diferentes cosas que quedan. Se me metió un virus pues, pero eh, diferentes cáscaras, etcétera, que se están generando ¿qué? Allá dentro del cerro, ¿cierto? Entonces esas serían pues como una de las cosas que tendríamos allá. Vamos entonces por acá a ver otra cosa. ¿Qué pasa en los municipios? O sea, acá estábamos viendo un balance mundial, acá un balance de Latinoamérica y el Caribe. Vámonos ahora para acá, vengámonos para acá a ver qué pasa. Acá en Colombia sucede de que el 14%
de los sitios de disposición final se encuentran dentro del perímetro urbano. Cuando estoy hablando de disposición final, no quiero decir relleno sanitario, sino donde ellos disponen los residuos. Puede ser un botadero, puede ser un río, puede ser lo que sea. ¿Listo? Entonces los disponen dentro del perímetro urbano o a menos de 1 kilómetro del mismo. Entonces, como vamos a ver en un decreto, que es el decreto 838 del 2005, eso es una prohibición y una restricción que se tiene sobre ese manejo. ¿Listo? No se tiene licencia ambiental en el 63% de los sitios de disposición final. Si no hay licencia ambiental, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay vigilancia y control. ¿Qué tiene que hacer la autoridad ambiental? Cerrar. Pero si cierra, entonces, ¿para dónde se van a llevar esos residuos? Entonces, realmente la parte de los residuos sólidos es algo muy, pero muy teso, pues, acá en el país. Por ejemplo, miren que ahorita les hice un listado de rellenos sanitarios y no les nombré Doña Juana. Doña Juana es el botadero de Bogotá. Y pues si lo digo botadero, porque es que realmente de relleno sanitario no tiene nada. Pues mentira, sí, el letrero, porque dice bienvenidos al relleno sanitario Doña Juana. Pero no, el problema es que si cerramos Doña Juana, ese botadero, ¿para dónde se van esas 9.000 toneladas día que genera Bogotá y los municipios circundantes? O sea, no hay para dónde llevar eso. Entonces es un problema muy, pero muy grande. Son pocos los municipios que practican el reciclaje tecnificado. O sea, esto de separación, esto no es reciclaje. Nosotros en nuestra casa no reciclamos. Nosotros en nuestra casa separamos. ¿Listo? Reciclaje es la técnica bajo la cual se procesan los residuos, que es una cosa muy, pero muy diferente. Entonces, que el municipio está reciclando, sí, está haciendo procesamiento. No, no está procesando, lo está mandando para Medellín. Entonces, está separando los residuos, ¿cierto? Está recuperando residuos para mandarlos para otro lado. Y gran parte de los municipios entonces ejecutan el reciclaje como subsistencia por parte de grupos no organizados y casi siempre de carácter familiar, o sea que son familias que se juntan para poder reciclar. Eso es lo que tenemos entonces en los municipios pues acá en Colombia. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes sitios bajo los cuales entonces se recuperan los residuos para poderlos aprovechar posteriormente. Eso es lo que venimos haciendo en Colombia. Entonces, como les digo, por ejemplo, en Medellín se recicla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay plantas recicladoras. Se coge el plástico y se convierte en madera plástica. Pero, por decir algo, el municipio de Toledo, que dicen que tienen que reciclan. No, ellos llegan, recogen los residuos y los mandan para acá, para Medellín. Lo que tenemos que buscar nosotros, como ingenieros ambientales, es poder procesar esos residuos allá, donde se generan. O sea, donde se están generando los residuos es donde se deben de procesar. No hay por qué mandarlos para acá, para Medellín. Porque, por ejemplo, con el plástico. Entonces, el plástico, llegan y nos lo traen, por decir algo de Toledo, nos lo traen para acá, para Medellín. Nosotros acá lo procesamos y lo convertimos en mangueras. Y esas mangueras volvemos y se las vendemos a Toledo. O sea que con el plástico que nos mandó Toledo, les hicimos las mangueras que que van a comprar allá. Entonces la pregunta es, ¿por qué Toledo no procesa y hace esas mangueras allá? Esa incógnita se las dejo a las personas que están fuera del Valle de Aburrá, como para que piensen y que se pueden hacer proyectos productivos en las diferentes zonas. Bueno, salimos entonces de esta sala porque ya nos queda solamente 1 minuto y 14 y volvemos a entrar. ¿Cuántos estamos? 30. Ah, 30. Estamos todos. Qué bien.